¿Qué ha habido, raza? Pues les cuento que mi esposa, al igual que yo, somos fanáticos de estos bombers del Pollo Churches. Estos bombers básicamente es jalapeño, es queso cheddar y vienen así empanizados y con esta forma como de chilito. La verdad, están bien, bien ricos. Ya había hecho varios intentos por replicar su receta y sinceramente no me había salido, pero en esta ocasión la volví a intentar, volví a hacer experimentos, volví a hacer pruebas y me gustó bastante el resultado. Entonces aquí vamos a hacerlos ahorita, te voy a dejar la receta completa de cómo hacerlos para que vayas, los prepares y la verdad, créeme que si quieres quedar bien con una persona y le gustan estos bombers, aviéntatelos porque vas a quedar muy pero muy bien. Y bueno, lo primero que necesitamos son básicamente queso cheddar. Este es queso cheddar de ese Mild, que es medio, no es tan fuerte. Hay el ligero y el medio. Y este, mira, yo te lo muestro así por la mitad para que veas. Cuando un queso, al partirlo así, se ve de ese tipo de calidad, estás hablando de que es un queso bueno. Acuérdate que ahorita hay mucho fraude con todos los quesos. O no fraude, simplemente te engañan diciendo que es algo que no es. Y pues ahí la idea es buscar un queso bueno para esta receta, porque si le metes cualquier queso o imitación de queso cheddar, pues créeme que el resultado no va a ser el mismo. Y obviamente, pues el sabor tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es rallar toda la pieza de queso. Te digo, son alrededor de 250 gramos. Y esto yo lo estoy haciendo con el rallado finito. El rallador tiene dos medidas, por así decirlo, y lo estoy haciendo con el más chiquito porque quiero que quede bien, bien rayadito, casi a punto de estar molido. Entonces ya cuando lo tengamos así, pues simplemente vamos a agregar el jalapeño. Acuérdate, ya venden latitas de chile jalapeño que viene ya picado. Yo compré una latita, la más chiquita, cuesta alrededor de 13 pesos. Y esa fue la que le agregué. Sinceramente, si quieres hacerlo un poquito más picadito el chile, adelante, puedes darle una picadita más. Pero si no, pues aviéntalos así directo como vienen de la lata. Y esto simplemente lo vamos a mezclar perfectamente. Ya que lo tengamos bien mezcladito, pues simplemente hay que ir haciendo la forma de esos chilitos. Ahora, digo, yo compré unos aquí para comparar y ahorita enseñarte unos, los que son los comprados y aparte los que yo estoy haciendo. Y me di cuenta que el tamaño pues sí varía bastante. La verdad, los de ellos son muy, muy chiquitos. O sea, yo los hice creyendo que la medida iba a ser la misma, pero ya al momento de compararlos me di cuenta que sí estaban bastante grandecitos, pero al momento de prepararlos no te das cuenta. Lo que pasa es que cuando los empanizas y los pasas por la harina, el huevo y demás, pues obviamente agarran una capa más gruesa y por ende pues terminan siendo de mayor tamaño. Entonces, ya que tengas ahí más o menos la porción, yo estoy agarrando, hago una bolita y luego le voy dando la forma ahí como triangular con las mismas manos, le voy dando esa forma triangular para que parezca o tenga la apariencia de un chile natural o más cercano a estos bombers. Y te digo, los estoy haciendo así chiquitos. Aquí te voy a mostrar nada más cómo hice tres y vamos a hacer todos estos chilitos. Pero pues no voy a grabar todo. Entonces ya los tengo aquí todos completos. De los 250 gramos de queso y la latita esa de chile me salieron 18 bombers. Entonces, te digo, ya con el tamaño, viendo que son más grandes que los otros, la verdad sí te conviene hacerlos. Si traes nomás el antojo o vas a hacer poquitos, pues la verdad mejor vi cómpralos porque sale casi casi lo mismo. Entonces, una vez que ya los tengas todos preparados, simplemente los vamos a cubrir con un poquito de papel o los puedes meter en alguna bolsa y los vas a mandar al congelador. Esto alrededor de 2 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén bien duros, bien congelados al momento de empanizarlos y al momento de freírlos, porque si no se nos va a salir todo el queso al momento de freírlos. Entonces, aquí una vez que ya los dejamos en el refri, te digo, 2 horas más o menos, si puedes dejarlos más, pues déjalos, no pasa nada. Y aquí los tenemos ya, están bien, bien duritos ahora sí. Ya vamos a pasar ahora sí a lo que es el empanizado, pero bueno, antes de eso quiero invitarte a que por favor le des like a este video, asimismo te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subamos un video nuevo. Una vez dicho eso, pues ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo el empanizado. Y mira, yo aquí tengo una bolsita de este empanizador tipo japonés o japonés que se llama panko. Y como sabes, el panko viene con una textura un poquito más gruesa que lo que es el pan molido. Entonces yo con mis dedos lo que voy a hacer es pues tratar de triturar un poquito más el panko porque quiero darle esa textura más a pan molido
pero con la textura del panko, lo crujiente del panko. Entonces me voy a ayudar, te digo, con las manos, vamos a molerlo lo más que podamos. Y ahorita si ves que quedó muy molido, pues le puedes agregar un poquito más de panko entero para que se vean tanto el granulado bien molidito como el granulado un poquito más grande del panko. Otro ingrediente indispensable en esta receta obviamente pues es la harina. Esta lo que va a hacer es ayudarnos a que pegue el huevito bastante bien y después de eso le vamos a poner el panko. Entonces aquí voy a agregar harina, no te estoy poniendo cantidades porque le estoy echando prácticamente así directo de la bolsa. Y el otro ingrediente también básico en cualquier empanizado pues obviamente es el huevo. Yo voy a ir agregando poco a poco, al final usé alrededor de 2 huevos, 3 huevos, pero voy a ir agregando uno por uno, ya que se me vaya acabando, agrego el otro y así, pues para evitar desperdiciar. Entonces este huevito nada más lo vamos a batir un poquito, no queremos que se haga espuma ni nada por el estilo, simplemente lo vamos a mezclar bien la clara, la yema. A la harina le voy a agregar 2 pizcas de polvo para hornear, esto nos va a dar una capita, una textura un poquito más esponjosita en el bomber, tal y como vienen los del pollo church. Y le voy a agregar sal tanto a la harina como al huevo, porque si no te va a quedar medio desabrido el empanizado. Hazme caso, esto fue de las pruebas que hice, que si no le ponía la sal al huevo y a la harina, el bomber tendía a hacerse un poquito desabrido. O sea, obviamente el queso te aportaba todo su sabor, pero la cobertura no te lo daba. Entonces aquí, como ves, ya tengo los bombers, están bien congelados y simplemente los vamos a pasar de la siguiente manera. Vamos a empezar primero en la harina, ahí los vamos a poner y los vamos a cubrir bien por todos lados con la harina. Acuérdate, esta harina trae polvo para hornear y trae un poquito de sal. Y de la harina los vamos a pasar al huevo. Igual los vamos a cubrir bastante bien con el huevo por todos lados. ¿Por qué? Porque les vamos a dar una segunda capa de harina. Esto te digo, va a ser esa cobertura un poquito gruesa del empanizado, pero también nos va a ayudar a evitar que se salga todo el queso al momento de calentarse. Entonces, ya que los tengamos con la segunda pasada de harina, los vamos a regresar al huevo y de ahí lo vamos a mandar al empanizado o al panko o pan molido. Si no tienes, pues aviéntale pan molido. Entonces, ya que los tengamos ahí una media empanizada, le das una apretadita para que se agarre bien, lo vamos a regresar al huevo y después del huevo le vamos a dar una segunda capa de panko. Te digo, básicamente es harina, huevo, panko, huevo y panko. O sea, 2 veces harina, 2 veces empanizado. Y la verdad, te digo, esto va a hacer que el resultado te quede bastante bueno. Igualmente que cuando los estábamos armando, yo simplemente voy a mostrarte cómo lo hago con 2 chilitos. Ahí ya nada más te voy a mostrar la segunda vuelta del panko para que veas que del huevo lo mandamos al empanizar y lo vamos a regresar otra vez para darle la segunda empanizada. Y obviamente esto lo vamos a hacer con todos los demás bombers que tengamos por empanizar. Una vez que los tengas ya todos empanizados, acuérdate, los vas a meter al congelador otra vez alrededor de 1 hora para que se queden bien fríos al momento de freírlos. Y ya que haya pasado ese tiempo, pues ahora sí, vamos a freírlos. Aquí, como viste, yo sí me estoy ayudando de un termómetro y estoy buscando que la temperatura del aceite esté entre los 170, 180 más o menos, para evitar que se nos vayan a quemar nuestros bombers. Y el tiempo exacto que yo le di a cada tanda de 3 bombers que puse fue de 1 minuto y medio, para que quedaran así con esta textura, que el empanizado quedara perfecto y no se pasaran y tampoco se abrieran. Obviamente es natural que se puedan abrir un poquito y se salga tantito queso, pero te digo, con el minuto y medio quedan casi perfectos, el empanizado queda en su punto. Entonces, te digo, en base a todos los experimentos que hice, te puedo decir los tips de salar el empanizado y de la temperatura del aceite y el tiempo de cocción de cada uno de los bombers. Entonces, aquí los tengo ya. Simplemente vamos a abrirlos para que los pruebes y dime si no se antojan. La verdad, están muy, pero muy buenos. Y aquí yo voy a hacer una comparación de los dos. Como te dije,
Ya comparado el del restaurante con los que yo hice en casa, pues sí se ven mucho más chiquitos. Ahora, quiero mostrarte que si se abren, no te preocupes, porque realmente los de el restaurante también se abren, se vacían un poquito de queso, pero bueno, ahorita te lo voy a mostrar. Aquí nada más quiero hacer el acercamiento para que veas cómo quedaron los bombers preparados por nosotros mismos. Y te digo, vamos a seguirlos comparando para que veas la textura y la forma del otro. Mira, aquí los tengo. Obviamente agarré el más chiquito de los que hice para que no fuera tan diversa o tan marcada la diferencia entre uno y otro. Obviamente el más pequeño es el del restaurante y el otro es el que acabamos de hacer en casa. Primeramente te voy a mostrar este y esto es lo que te digo. Mira, ese trae un hueco por ahí que parte de su queso ya se salió y al momento de abrirlo pues ves que es prácticamente más empanizado que el queso que pueda traer. A diferencia de los que nosotros hicimos, que mira, aquí te lo voy a mostrar y ve nada más cómo le brota todo el queso, el jalapeño, está bien gratinado por la parte de adentro y el sabor, quiero que sepas que la verdad estaba bastante, pero bastante bueno. Ahora, a mí me gustan solos, pero aquí te puse dos opciones que puedes probarlo, que es un poquito de ranch o también un poquito de barbecue, pero la verdad solos para mí se disfrutan un poquito más. Pues hasta aquí el video, la verdad como siempre espero que les haya gustado, espero que te sirva bastante la receta, como siempre te invito a que te suscribas, lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales. Muchas, pero muchas gracias.